Un placer estar con ustedes, Filipo Beltrán desde Infórmate. Vamos con la información que tiene que ver con el foro del Parlamento Abierto, el foro número 5. 6 ponentes, 3 de ellos a favor de la reforma eléctrica, 3 de ellos en contra. Nos llama la atención la participación de Francisco Barnes de Castro, es rector de la UNAM, que asegura que esto será un monopolio por parte de la CFE. También gente que está a favor de este cambio. Esto es Infórmate, tenemos el resumen de este foro de Parlamento Abierto. Ya comenzamos, sean bienvenidos. Infórmate. Conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Foro 5. Creación de la CFE y electrificación nacional. Nacionalización de la industria eléctrica. Liberalización de la generación y comercialización eléctrica. Participación del sector privado en la industria eléctrica. El día de hoy agradecemos la presencia de 6 ponentes. En el formato establecido se ha determinado que son 3 que hablarán con elementos en contra y 3 a favor. Le otorga a la CFE plena autonomía para fijar los precios de electricidad, para autorregularse y para regular a los demás participantes, sin ninguna otra participación y sin contrapeso alguno de otros agentes del propio Estado mexicano. En ninguna otra actividad en las que participe el Estado se le otorga plena y total potestad a la entidad responsable, ni siquiera a las universidades públicas autónomas. Las presiones neoliberales que se van a desatar a partir de los años 80, en América Latina empezó siendo la dictadura militar en Chile, la primera, que inició un proceso de privatizaciones forzadas del mercado eléctrico, fue también terrible para la Comisión Federal, porque a partir de la etapa neoliberal, pues las concesiones privadas que se empezaron a generar, sobre todo con la ley de Salinas del año del 92, fue que los particulares no solamente podían participar en el mercado eléctrico, sino podían exportar sus excedentes de producción, y se le dio prioridad a crear empresas de autoabasto. De tal manera que cuando se creó la Comisión Reguladora de Energía en el año del 99, prácticamente entre el 99 y el 2003 hasta el 2014, más del 70% de los permisos que se otorgaron en el país para generar electricidad fue a compañías de autoabasto, con lo cual demostramos que históricamente la participación del sector privado en la industria eléctrica fue esencialmente especulativa. Lo que tenemos en esta gráfica en estas dos gráficas, es un poco desmitificar esta idea de que se está volviendo al pasado con la propuesta de reforma y que además México está perdiendo competitividad por volver a crear aparentemente un monopolio público. Pero lo que se está demostrando en estas gráficas es que, curiosamente, desde la reforma del 2014, los precios de la electricidad para uso industrial y para uso doméstico no descendieron, siguieron subiendo. Es decir, la pregunta es, ¿en qué se beneficiaron los mexicanos con la reforma del 2014 si los precios de venta de electricidad no disminuyeron, por ejemplo, como el modelo americano? Se encuentra uno con estos transitorios, ¿no? Que preocupan, ¿no? En transitorio 1 se cancelan los permisos de generación al día en que entra en vigor la propuesta de reforma a la Constitución. No es nada más decir eso, ¿no? Esto tiene una afectación grave a todos los permisionarios que tenían sus inversiones, sus contratos, sus permisos, ¿no? Nada más viene una cancelación completamente arbitraria. Dicen, dentro del contexto de las explicaciones que he escuchado, que esto no es una expropiación. Y si uno va a la literalidad, puede ser que no se entienda como una expropiación, pero es una expropiación de facto. Porque si se cancelan los permisos de generación, ¿dónde quedó el Estado de Derecho? ¿Dónde han quedado mis derechos adquiridos? Mi permiso se otorgó conforme a la ley. Hay los procesos previstos en ley para una revocación, una rescisión de un contrato, una revocación de un permiso, pero que se cancelen los permisos resulta ciertamente incomprensible. ¿De qué manera iban a participar los privados en el cubrimiento de una demanda que ya estaba cubierta? La respuesta es tan sencilla como demoledora. La única forma de hacer esto posible era echar a la CFE para afuera. Se podrán decir mil cosas,
presentar todas las justificaciones que se quieran, pero esta es una realidad insoslayable. Y dieron a la Comisión Federal de Electricidad de muerte y le apostaron a su desaparición. Para sorpresa de todos, la CFE aún resiste. Quiero resaltar el papel y la participación de los jóvenes. En estos mercados complejos y su constante evolución y cambio, que requieren no solo de especialización, dinamismo y creatividad, sino de la participación de un sector de la sociedad clave, como ya lo mencioné, los jóvenes. Nosotros podemos aportar ideas e innovación no solo en materia tecnológica, sino en generación de regulación sectorial, a través, por ejemplo, de la Comisión Reguladora de Energía, la elaboración de políticas públicas, participando, por ejemplo, en la Secretaría de Energía, y la creación de nuevos mecanismos que permitan hacer frente no solo a los retos del presente, sino del futuro. Finalmente, debemos enfocarnos en obtener seguridad y no soberanía energética, es decir, un acceso universal a energía asequible, segura, sostenible y moderna, que además nos permita combatir el cambio climático, y para ello no requerimos esta reforma. Esta reforma sí tiene visión de futuro y se va a llevar desde la Comisión Federal de Electricidad. Y la Comisión Federal de Electricidad no es un órgano aislado de la sociedad, es parte del Estado mexicano. La transición energética va a estar orientada desde la Comisión Federal de Electricidad y está en la reforma. Como joven y como padre de familia, yo me siento muy orgulloso de la reforma que está impulsando el presidente, con jubilados de la Comisión Federal de Electricidad y académicos destacados, no con funcionarios que trabajaron en un momento que el país quiere olvidar, ese momento del neoliberalismo que tanto daño no nos ha hecho nada más a nosotros. Tienen que aceptar que las redes de transmisión y distribución que son de Comisión Federal, pero que han sido administradas por los consorcios privados a través de estos órganos reguladores, pues tienen que cubrir los costos de lo que significa conectarse a una red de transmisión y de distribución, porque lo que está pasando hasta ahora es que estas líneas son de Comisión Federal, pero se administran por los privados. Se trata de hacerles entender que el servicio público de electricidad no es una commodity cualquiera, es un servicio estratégico, es un derecho humano hoy para toda la población. En un país con tantas desigualdades, un país con tantas diferencias salariales, no podemos darnos el lujo de dejar el mercado eléctrico en manos del mercado. Entonces, tiene que haber un mecanismo de regulación. Obviamente va a tener que haber ajustes, seguramente va a haber indemnizaciones a contratos que se van a cancelar, eso se tendrá que negociar en los comités que se estipulen para el caso, pero estos son los paradigmas de los que va a partir la reforma constitucional. La participación de los privados en las tareas de rescate después de las es cero, no existe pues, es nula pues. O sea, cuando un temblor, un huracán llega a algún lado, la comisión se empieza a preparar, la Comisión Federal de Electricidad en exclusiva se empieza a preparar de antes, a mover trabajadores, a llevar recursos, a llevar cables, a llevar torres, La comisión se encarga del asunto, no participan en nada. En primer lugar, CFE no va a desaparecer. En segundo lugar, CFE es la que proporciona el servicio de alumbrado público que se cobra a través de los municipios. Aquí los privados no tienen intervención, no tienen la facultad de cobrar ese servicio, salvo que sea el caso de que alguno de los municipios haya decidido ser un usuario calificado, tenga contratado a un suministrador calificado, y en ese caso lo hizo para obtener mejores precios o mejores condiciones para el servicio del alumbrado público. Es decir, las empresas de generación de electricidad no tienen ningún papel en el cobro del servicio del alumbrado público. Por lo tanto, no podrían, como el diputado mencionaba, bajarle el switch a nadie. Joaquín Rodríguez nos solicita hacer un comentario, tiene hasta 30 segundos, muy puntual, por favor, para complementar esta pregunta. Nada más porque se refirió al servicio de alumbrado público. Yo vengo de un municipio en donde acabamos de rescatar un servicio público concesionado. Y el servicio se le pagaba a la compañía 14 millones de pesos mensuales, un servicio que a nosotros nos costaba 2. Las ventajas, creo que las resumí muy rápido, han sido que el Estado mexicano históricamente ha logrado consolidar
el servicio público de electricidad como un servicio estratégico. De hecho, está todavía en la Constitución, a pesar de la reforma del 2014, está en la Constitución, artículo 27 constitucional, que el servicio público de electricidad es un servicio estratégico. Eso ha sido una gran ventaja porque le ha permitido al Estado mexicano en el largo plazo tratar de tener una cobertura del sistema eléctrico nacional cercano al 100%. Repito, en un país con tantas desigualdades, con tanta pobreza acumulada históricamente, el Estado mexicano ha sido el único órgano garante de que la electrificación permita sacar de situaciones de alta marginación a grandes sectores de la población marginal del país. Ahora bien, ¿cuáles han sido las desventajas? Las desventajas han sido en la etapa neoliberal, ha sido en la etapa de las privatizaciones. No porque la privatización y competencia en el sector eléctrico haya sido de origen mala. La idea no era mala, la idea era hacer precisamente competitivo el mercado para abaratar costos y ofrecer tarifas más asequibles tanto a la industria como al sector doméstico. El problema fue que el Estado neoliberal se corrompió. Fue un Estado absolutamente corrupto, entreguista y apátrida, que decidió entregarle las negociaciones y los contratos a empresas transnacionales, que esas sí son monopólicas. Los modelos de Francia y de Italia, de Enel y de Electricidad de Francia, hoy en día son exitosos porque tienen una empresa pública que atiende el suministro público, atienden el suministro básico, y es un instrumento del Estado para promocionar o para llegar o garantizar el abasto de electricidad, como lo hace la Comisión Federal de Electricidad de México. Y un mercado regulado en que participan los privados, que generan electricidad, en donde la electricidad de los privados y del sector público se despacha en términos de costos marginales, porque es lo más barato para el país, y de esa manera ganamos todos. Yo he estado oyendo aquí y todo el mundo habla del dinero, pero la seguridad de un sistema eléctrico no tiene nada que ver con el dinero. Es decir, el dinero es un factor aparte cuando estamos hablando de un servicio público. ¿Por qué? Porque el sistema lo primero que tiene que tener es seguridad. Soy Filipo Beltrán con este resumen informativo. Si te gusta el canal, considera suscribirte, activa la campanita y también te invitamos a las redes sociales que aparecen aquí arribita de la pantalla. Recuerda que un México informado siempre es un México mejor. Nos vemos en otro video. Pásala muy bien. Hasta la próxima. Infórmate.